Hablamos de coronavirus y de las últimas medidas que se tomaron a nivel nacional y por supuesto de la importancia que tiene fundamentalmente la prevención y la toma de conciencia y no generar pánico ni temor, sino tomar conciencia de la importancia que tiene la higiene fundamentalmente, ¿no? En este caso vamos a empezar el programa, saludamos a Mauri que también está con nosotros por supuesto. Puede estar detrás de cámara. ¿Cómo Bien. le va, Marce? ¿Todo bien? Bien, Mauri. Bueno, y vamos a saludar al doctor Omar Dengra, director del Hospital Perrupato, que ha venido justamente para charlar con nosotros debido a las medidas que se han tomado tanto a nivel nacional como así también a nivel provincial. En la jornada de ayer escuchábamos al gobernador de la provincia dando algunos detalles de las últimas medidas que se van a tomar en Mendoza, fundamentalmente para prevenir que el coronavirus llegue a más personas, ¿no? Y tratar de contenerlo como se está haciendo hasta el momento con estos casos sospechosos, porque hasta el momento no hay ninguno confirmado, doctor, ¿no? Muchas gracias por estar acá. No, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Sí, la verdad que es así. Esto, bueno, ha causado una alarma mundial. Sabemos de que, bueno, es un virus que se detecta nuevo en cuanto entonces ninguno presenta inmunidad. Y bueno, estudiando las características de este nuevo virus y los padecimientos que produce, distintos a veces en distintas poblaciones, pero tiene que ver, ahora ya estudiándolo, no nos olvidemos que llevamos 4 meses y la verdad que la comunidad científica mundial se ha movido bastante bien para poder contenerlo y tratar de determinar cuáles son las medidas que hay que tomar con este nuevo virus. Bien, y ya se tienen muchas características para poder empezar a controlarlo, a hacer cosas que realmente son efectivas, ¿no? Tenemos conocimiento de algunos de los síntomas principales que se pueden detectar. En este caso en la provincia de Mendoza es un poco más fácil aún porque no hay casos que sean de aquí de la provincia, son personas las que están internadas, decimos, como casos sospechosos, la mayoría que han llegado de viaje, ¿no? Sí, sí, hasta ahora son los casos testigos que tenemos y en realidad es el caso que hay que tomar seriamente hasta ahora porque no hay circulación del virus en la provincia. Epidemiológicamente calculo que no va a tardar en haber circulación del virus. Lo que hay que hacer es tratar de tomar, no tratar, hay que tener conciencia y tomar las medidas, los recaudos necesarios. Y en esto es muy importante seguir las instrucciones que dan los ministerios de salud, se han puesto de acuerdo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, epidemiólogos trabajando permanentemente con esto y no exagerar medidas, no es recomendable y sí hay que tomar las prevenciones necesarias. Hasta ahora lo único que se sabe es, bueno, tratar de evitar la concurrencia masiva, los contactos que pueden transmitir el virus en caso de tener los portadores sanos, la higiene de las manos, lo del alcohol en gel, ya sabemos y lo hemos visto por todos lados, falta, ha aumentado el precio, hay desabastecimiento y la verdad que en ciertas ocasiones es necesario el alcohol en gel, pero lo principal es lavarse las manos. Bien. Y tratar de evitar el contacto. Digo, esto, el suspender las clases, son medidas que se van a ir tomando de acuerdo a lo que se vaya detectando epidemiológicamente si hay circulación del virus o no. No sirve de nada muchas veces adelantarse con las medidas porque las medidas también tienen que ser limitadas, no podemos suspender las clases eternamente y a lo mejor las suspendemos un mes y dentro de 2 meses tenemos circulación del virus, hay que suspenderlas de nuevo. Entonces hay que ir esperando y tomar medidas. Mucho daño hacen las cadenas de WhatsApp, de la comunicación social porque desinforman, asustan, nadie está escondiendo nada, no es una enfermedad que ningún ministerio o ningún representante de salud quiera ocultar los datos porque a la comunidad científica le sirven estas cosas. Tiene algo bueno, hasta donde se ha podido evaluar ahora el comportamiento del virus, es que se calcula que el 80% de la población lo va a padecer y va a pasar como un resfrío común de los que hemos tenido durante toda nuestra vida, nada más.
hay un porcentaje de la población que también se está estudiando muchas veces el porqué, que son mayores de edad y generalmente con enfermedades crónicas preexistentes que lo hacen más vulnerable. Bien. Bueno, eso lo lleva a acotar mucho el porcentaje y vemos que el índice de mortalidad que ha presentado es justamente en estos pacientes con factores de riesgo, con ciertas características, y se ha mantenido en un porcentaje que para una epidemia o pandemia como esta sigue siendo relativamente bajo, como es el 3%. Bien. Doctor, tengo una pregunta. ¿Se tomaron tarde? Porque uno escucha y en charla con amigos, familiares, dicen, se tomaron tarde las decisiones. ¿Fueron tarde las decisiones o han sido correctas? No, yo creo que se han ido tomando bien. Ha habido circunstancias que han agravado la situación. Por ejemplo, se hablaba mucho en Italia. En Italia, aparentemente, hasta donde están las noticias, el paciente cero es un profesional de la salud que venía de Alemania. Justamente esto, muchas veces lo decimos, es algo nuevo. Nadie estaba preparado ni tenía en cuenta el nivel de distribución mundial que iba a tener tan rápido, a pesar de haber tomado medidas en muchos lugares. Pero son características muchas veces de este tipo de organismos, como son los virus, de poder proliferar de una forma masiva y poder llegar, y es algo inevitable realmente. ¿Qué sucede con aquellas personas que, hoy, si bien no hay circulación del virus, aquí en la Argentina ya hay algunos casos autóctonos, pero digo, aquí en Mendoza, los ubicamos aquí en Mendoza, todavía no tenemos la circulación, en la población. Sí, algunos sospechosos, pero son de personas que han estado de viaje. Aquella persona que está de viaje, comienza a sentir el síntoma y está en la zona este. Pongámosle, yo me fui de viaje, volví, me puse en la cuarentena, empiezo a sentir síntomas. ¿Qué hago? Voy al hospital, aviso antes. Digo, porque la gente no va a saber cómo actuar. ¿Cómo tenemos que actuar en estos casos? Bueno, ahí el Ministerio de Salud de la provincia ha puesto en funcionamiento a partir de hoy un 0800 donde van a recibir instrucciones. El sistema de salud tiene ya las instrucciones y las normativas como para, en un caso sospechoso, que tiene que ser justamente esto, un paciente con fiebre, con síntomas de una enfermedad respiratoria, que en los últimos 14 días haya estado en contacto o provenga de uno de estos países donde hay circulación viral, hacer la denuncia a epidemiología y de ahí se encamina todo el protocolo. El paciente desde su casa va a tener a esta línea que puede llamar y ahí va a recibir las instrucciones de cómo tiene que hacer. Lo ideal es evitar ir a las consultas o a las guardias que pueden estar saturadas o consultorios que estén saturados, porque, volvemos a insistir, generalmente en un alto porcentaje de los pacientes no es una situación urgente ni que demande que en un tiempo récord tenga que recibir atención. El tema es poder manejarnos como para que ese paciente, justamente si es sospechoso y es un caso testigo, no esté en contacto con otras personas. Bien. Doctor, ante la situación de que, como decíamos, ¿no?, la suposición de que el virus circula en la provincia de Mendoza, ¿los centros asistenciales están preparados con respiradores como para poder atender a las personas adultas, ¿no?, fundamentalmente, que son las que más padecen de este tipo de enfermedades respiratorias o que se ven más afectados por el coronavirus, como ha ocurrido en otros lugares, como por ejemplo en Italia, donde realmente se ha colapsado, decimos, ¿no?, el sistema de salud en algunas zonas? El sistema, en realidad, hay que adecuarlo. O sea, si nos dijéramos hoy por hoy, podríamos decir que no está preparado. ¿Pero por qué? Porque esto se maneja en realidad con estadística y qué es lo que tenemos. Sospechando esto, ya se están revisando
todos los lugares que se pueden ampliar, respiradores nuevos que se puedan colocar, salas con oxigenoterapia para el que va a necesitar, no todo el mundo va a necesitar respiradores, pero hay que ir adecuándolo porque no sabemos justamente cuál va a ser el impacto. Tal vez el impacto pase desapercibido, como fue mucho con otras situaciones parecidas, recién lo comentábamos, como la gripe A. La gripe A pasó y la verdad que no tuvo Mendoza las cifras a veces catastróficas que había mostrado en otros lugares. Se puede haber actuado bien, la gente puede tomar más conciencia, pero lo importante es generar en la población esa conciencia de que tenemos que sospechar que en cada superficie que vamos a tocar está el virus. Entonces tratemos de tocar menos, tratemos de mantener la distancia entre personas, generalmente es recomendado 1 metro, esperemos un poco a ver qué es lo que pasa, lavarse las manos frecuentemente y, como digo, pueden venir medidas de decir, bueno, suspendamos la clase, pero también tenemos que tener la conciencia social de que hay que suspender los cumpleaños, hay que suspender la fiesta, hay que cualquier aglomeración de eso por el bien de toda la población. Son situaciones, como decimos, extremas y el mundo hoy lo está viviendo, o sea, lo vemos con las noticias de consecuencias económicas en turismo, de relaciones laborales. Bueno, es una cosa seria y la verdad que hay que esperar que se complete el año, ¿no? El norte está terminando su invierno, va a comenzar el nuestro y ahí tenemos que empezar a tener la mayor cantidad de medidas preventivas para que esto no empiece a circular, porque aparte se empieza a mezclar con las enfermedades propias del invierno que tenemos habitualmente, o sea, la gripe común, las enfermedades respiratorias que son normales. Y ahí entramos en un tema también importantísimo en esta época, ¿no?, que tiene que ver con la vacunación. Es fundamental que las personas sepan que ya ha entrado un poquito más en la época cercana al invierno, hay que vacunarse contra la gripe, hay que tener en cuenta todo lo que todos los años repetimos, pero que muchos no lo hacen. Bueno, ayer escuchaba incluso en medios periodísticos de la provincia, ¿no?, esa recomendación de que nos tenemos que vacunar todos. En realidad no nos tenemos que vacunar todos. La vacuna con la gripe tiene su indicación en quién se tiene que vacunar. Se quiere ver si se puede adelantar justamente para ir tratando de ponerle freno a esto de que sepamos cuál es el síndrome respiratorio que tiene, si es un virus de la influenza común o es el coronavirus. O sea, lo peor que le puede pasar a una persona adulta es tener los dos que se puede dar. Entonces, los dos virus son graves. Pero no tiene que vacunarse todo el mundo. No tiene, tiene una indicación. Son pacientes de riesgo, mayores de edad, con enfermedades concomitantes. Una persona de edad media sana no tiene por qué vacunarse contra la gripe. Bien. Esto es importante. Recordemos cuáles son los grupos de riesgo, ¿no?, para la vacuna. En la vacuna para la gripe son personas de cualquier edad con distintos factores de riesgo, como son enfermedades crónicas, muchas veces algunos tipos de diabetes, inmunodeprimidos, pacientes en tratamiento justamente con inmunosupresor, pacientes oncológicos, y si no, son mayores de 60 años, en las condiciones que estén. Bien. Doctor, el 0800-826-843, teléfono que estamos viendo en pantalla, sí, es el cual se puede llamar ante cualquier consulta. A ver, quizás ya no hay consultas, pero sí para saber algunas dudas fuertes que se tengan, ¿no? Pero la mayoría ya están evacuadas. Creo que se está dando una información constante y lo más importante de todo es la higiene personal. Sí, señor. Hasta ahora es lo que tenemos, como decíamos, es la única medida, evitar los contactos, las aglomeraciones y bueno, ir actuando, hacerle mucho caso. El Ministerio de Salud tiene una página justamente en el Ministerio de Salud que dice recomendaciones para coronavirus, para el equipo de salud y para la población en general. ¿Se está preparado en los centros de salud, el personal para poder afrontar esto e intentar que el personal no se contagie justamente de esta enfermedad? A ver, nosotros tenemos
una demanda y una problemática dentro de las instituciones de salud, justamente por lo que hablábamos al comienzo. No hay que exagerar las medidas, el barbijo no es recomendable, no todos tenemos que andar con barbijo. Si se mal usa es peor llevar un barbijo. Hay un spot, no un spot, unas noticias que sabían pasar unos flash en las noticias nacionales donde se ve una mujer con un barbijo levantándoselo para beber una taza de té. Ese tocarse el barbijo rompió toda la barrera que podía estar generando ese barbijo. Entonces, no es recomendable, no es todavía, el equipo de salud tiene que mantener ciertas precauciones y están las normativas que se han generado desde epidemiólogos e infectólogos de la provincia. Entonces, como te digo, no tenemos que ir exagerando porque produce un daño, ya lo estábamos viendo, faltan barbijos. No hay. Hoy hablamos con la gente del Colegio de Farmacéuticos. No hay barbijos en Mendoza. No hay barbijos en stock, no hay. Entonces, si nosotros los mal usamos hoy, cuando realmente los tengamos que usar, no los vamos a tener. Entonces, y ya no es problema de que el Ministerio de Salud o el hospital no se ocupe, sino que no hay. Entonces vamos a tener que salir a fabricar, que también lo estamos ya teniendo en cuenta y creo que empezamos. Nosotros, por lo menos del Perrupato, con las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, empezar a ver de poder fabricar nosotros nuestros barbijos para tener un stock en caso de que tengamos problemas serios de circulación del virus. Pero hay que ir, como les digo, el Ministerio tiene, con todo su equipo de salud, recomendaciones para la población general y para los trabajadores de salud. Hay que seguir eso y no dormirse, no quedarse quieto con que esto no nos va a llegar, porque sí nos va a llegar, pero tampoco exagerar medidas porque no nos hace bien. Bien. Importante esto que decíamos, ¿no? Por ejemplo, con lo de exagerar medidas, mucha gente salió a comprar alcohol en gel cuando en realidad no es tan necesario si utilizamos el lavado de manos de manera frecuente, ¿no? E incluso gente que está fabricando su propio alcohol en gel, que esto es mucho más riesgoso todavía, ¿o no? Seguramente, por eso mismo, el alcohol en gel tiene ciertas indicaciones también y es en ciertas actividades. Uno, para manejarse en la sociedad, lo que tiene que hacer es justamente tratar de no hacer las cosas que no son necesarias de hacer, que tengamos que estar en la calle, que hay un trámite o lo que se pueda evitar, evitarlo. Todo contacto que evitemos va a ser un punto a favor y después de cada actividad lavarnos las manos. Bien. Doctor, muchísimas gracias por su visita. Gracias a ustedes. Y bueno, seguramente lo estaremos molestando más adelante si esto es que se hace cada vez mayor, ¿no? Seguramente, esto es, como hablábamos al comienzo, es algo nuevo. Hay que esperar si vamos a tener la circulación, con qué comportamiento lo vamos a tener y qué es lo que puede suceder, incluso desde las novedades a nivel mundial. O sea, todos están esperando una vacuna, yo calculo que por los tiempos necesarios y las pruebas no va a llegar hasta el año que viene y tal vez el año que viene ya no haga falta esa vacuna. Bien, doctor, porque también circulan tantas cosas por ahí por las redes que uno... Aclarar, tomar bebidas calientes. No sirve. El virus, hasta donde ha sido estudiado, por eso decimos, son 4 meses de identificar. A ver, para que tengamos la magnitud de lo que es esto, el tamaño del virus con respecto a nuestras células, que es donde se reproduce, la relación es una pelotita de tenis en una cancha de fútbol. Así que rápidamente se ha estudiado, dice que tiene una termolabilidad, que el calor lo mata, que no sobrevive más de 2 horas en una superficie, pero no es porque nosotros tomemos agua. También escuché el agua fría, porque dice, si uno toma agua fría pasa para el esófago y no es ese el mecanismo. El virus ingresa una célula y se empieza a replicar. Y ya está, no es que si lo tomamos y lo mandamos para el lado del estómago y el ácido lo va a matar. No es así la cosa. Porque son cosas que circulan y está bueno aclararlas. Sí, por eso... es bueno decirlo. Por eso siempre lo decimos. Las alarmas, y siempre,
siempre nos ha llamado la atención de por qué las alarmas se difunden tanto si son falsas y las medidas verdaderas y las que hay que tomar no se difunden tanto. La verdad que es para un sociólogo, ¿no?, que nos estudie un poco a ver por qué reaccionamos así. Y que quizás lo más complicado, lo más difícil, lo más trágico es lo que más nos llama la atención. A veces lo que parece eso, esto tomó una repercusión mundial justamente como lo estamos viendo y porque era así, no era, o sea, es por la gravedad, científicamente es algo nuevo, los medios de comunicación son muy rápidos, esto hubiese pasado en la década del 60, no nos enterábamos hasta que nos enfermemos, pero está bien y pensar de que esto tan grave se puede solucionar si yo limito los contactos personales y me lavo las manos, suena como entonces algo mágico tiene que aparecer y es tomar agua caliente y la verdad es que no es así, hay que meterse en las páginas oficiales y seguir el instructivo que nos están dando los científicos.